Buenos días, apreciados estudiantes y comunidad del CAIME en general. Hoy vamos a hablar sobre el lavado de la planta y la producción de los alimentos en la planta de alimentos del CAIME. Para iniciar debemos tener la indumentaria adecuada, como lo es delantal, pantalón y botas blancas. También las personas deben de tener las uñas cortas, no deben de tener accesorios como lo son las pulseras, los aritos, en lo posible no tener barba. Las personas que tienen barba o vello facial deben usar en lo posible cubrebocas, igual es requerido en la planta de alimentos. También se deben de utilizar el gorro o cofia para que no vayan a caer posibles agentes contaminantes a la producción alimentaria. Para poder iniciar una producción alimentaria se deben de tener en cuenta la limpieza y la desinfección de la planta, que se deben de hacer con los agentes que descontaminan las superficies para así poder procesar los alimentos. Por este motivo, como primera etapa de un proceso es el lavado y la desinfección de la planta. Síganme, muchachos. Como les venía diciendo, para el lavado de la planta se debe tener en cuenta primero lavar las superficies con los detergentes adecuados para no contaminar los alimentos. Después se hace la limpieza y la desinfección con el desinfectante. ¿Cuál es el desinfectante? El hipoclorito. Dependiendo de las superficies que se vayan a utilizar, es el porcentaje de concentración en el cual se va a utilizar el mismo agente descontaminante. Acá, en este paso, ya vamos a empezar a lavar la planta con los detergentes adecuados. A continuación, vamos a lavar con el detergente la superficie para quitarle todas las manchas y toda la suciedad para así poder procesar sobre la misma. A continuación vamos a lavar los materiales y utensilios que vamos a utilizar en el proceso de transformación de la materia prima, que en este caso es la yuca. Entonces vamos a lavar todos los recipientes en los cuales vamos a procesar los alimentos. Antes de ingresar la materia prima a la planta, debe ser previamente lavada para no entrar agentes contaminantes a la planta después de lavada. Aquí lo vamos a iniciar en estos momentos. Después de lavar y desinfectar la planta, procedemos a la transformación de la materia prima. Esta también, antes de ingresar a la planta, debe ser lavada para que no ingrese contaminantes externos y no fomentemos la contaminación cruzada. A continuación, vamos a procesar yuca. Vamos a hacer croquetas de yuca precocida. Para esto, tenemos un diagrama de flujo, el cual nos sirve identificar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué tiempos lo vamos a hacer. Esto nos sirve para optimizar los tiempos en los procesos y poder continuar con las labores de producción. A continuación, vamos a ir calentando en una marmita el agua para la cocción de la misma. Tengan en cuenta que en la instalación de procesos y alimentos, el CAIMO apenas está adecuando la planta de alimentos, aprovechando así la producción de las materias primas que genera la misma.
En estos momentos se tiene una siembra de yuca, como lo expresé en un video anterior. También hay limoncillo para procesar y se pueden cultivar, se puede tener otra perspectiva de otros cultivos. En estos momentos vamos a hacer o a pelar la yuca. Esto nos sirve para retirar la cáscara y poderla procesar más fácil. También tenemos en cuenta que los desechos que se produzcan no tienen una disposición final, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que investigar qué se puede hacer con la cáscara de la yuca. ¿Para qué sirve? Si sirve para un combustible, si sirve para una compost u otra transformación. Recuerden que la agroindustria se tienen que generar los menos residuos posibles para así contribuir con el medio ambiente. Después de la pelada vamos a pasar al tiempo de cocción, que son aproximadamente 2 horas o 1 hora dependiendo de la temperatura o del calor que emita la marmita. En este orden de ideas lo vamos a precocer o a calentar a 90 grados centígrados. ¿Esto para qué? Para que sufra un proceso de cocción y sea más fácil la preparación en casa. Después de cortada la yuca, pasamos al proceso de cocción, que son aproximadamente 2 horas. Son aproximadamente 2 horas ya para empezar el proceso de empaquetado o de empaque. Estas yucas precocidas las vamos a empacar al vacío para que las personas terminen el proceso en sus casas. Estas son yucas precocidas listas para fritar. Vamos a observar en qué temperatura está. Es muy importante para que no se desnaturalicen todos los nutrientes de la materia prima. Como podemos observar, no sé si lo alcancen a ver, la temperatura está a 95 grados centígrados aproximadamente. Esto es un valor aceptable, como mencioné anteriormente, para que no se desnaturalicen los nutrientes de la materia prima. También se debe de revolver para que la materia prima a transformar quede en el punto exacto. La cocción se hace para ablandar la yuca y esta puede ser empacada al vacío para luego ser frita y sea de fácil consumo para el consumidor final. También es muy importante tener en cuenta que esto se hace 30 minutos antes de las 2 horas. ¿Para qué? Para que cuando usted le adicione la sal a la hora y 30, después de ponerlo en cocción, esta sea absorbida por la influencia de la temperatura y porque la yuca o la materia prima ya está más blanda. Después de todo este proceso, es muy importante tener en cuenta que se debe dejar reposar para que se pueda cortar en rectángulos para su adecuado empacado o su fácil empacado. Es muy importante tener en cuenta los materiales, las materias primas, el lavado de la planta, tener en cuenta qué beneficios contrae o trae empacar al vacío. Así podemos garantizar la inocuidad en el alimento y la trazabilidad del mismo, que recuerden que la trazabilidad se da desde la post cosecha hasta la producción. Es muy importante también tener en cuenta
el lavado y el desinfectado de los utensilios a utilizar, porque de esta forma se está garantizando la inocuidad en el alimento. También es muy importante utilizar la indumentaria adecuada, que como se los dije desde un principio, inicia por la copia, el tapabocas, el delantal, el pantalón y las botas blancas. ¿Con qué fin? De observar qué agentes contaminantes puedo tener yo en el momento de procesar alimentos. También es de aclarar que las uñas deben de estar cortas, no se deben de tener accesorios como lo son las pulseras, anillos, aritos, y las uñas siempre deben de ir cortas. Después del precocido se va a empacar al vacío. ¿En qué consiste empacar al vacío? Consiste en utilizar una empacadora al vacío con su respectivo empaque para que éste sustraiga el aire del empaque y no se proliferen los microorganismos. Esto es muy importante, ya que al no proliferarse los microorganismos, ¿qué sucede? Sucede que no nos vamos a enfermar por agentes contaminantes. También dando un valor agregado para que dure por más tiempo en el mercado. Después de la cocción va el picado, como lo mostré anteriormente en la foto, y de ahí va el empaquetado o el empaque. ¿Pero qué se requiere? Se requiere el pesaje o el pesado de el producto transformado. ¿En qué consiste esto? Consiste en empacar en la bolsa termosellable, que es de la misma empacadora al vacío, el producto, y lo pesamos en una balanza o en una pesa, la cual esté calibrada previamente. Recuerden que hay balanzas electrónicas, hay balanzas mecánicas, pero cumplen el mismo fin. Pueden pesar por libras, el producto se puede pesar por libras o kilos. Entonces vamos a observar cuántos kilos hay acá. Hay aproximadamente 800 gramos. No alcanza el kilo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar el kilo. Recuerden que el kilo consta de 2 libras, que son aproximadamente 500 gramos, pero nosotros los estamos preparando técnicamente, y recuerden que media libra son 458 gramos aproximadamente, que la redondean a 500 para tener una medida como estandarizada, pero nosotros tenemos que trabajar con medidas siempre estándar, porque un poquito más o un poquito menos de cualquier insumo se nos puede tirar toda una producción o toda la trayectoria de una producción. ¿Por qué? Porque si en 500 gramos, que es una medida estándar, se le debe agregar a un insumo, pero resulta que acontece que son 458, entonces el restante, ¿qué pasa? Que es de más y se puede tirar se pueden dañar se puede dañar la producción, y esto representa gastos que son los mismos costos de producción. El producto terminado, yuca precocida lista para freír. Este producto se logró transformar gracias a que en la institución educativa se sembró y se cosechó la materia prima, esta para poderse transformar en lo que estamos observando en estos momentos. Esto se da gracias
a que la institución educativa El Caimo cuenta con las instalaciones de planta de procesamiento de alimentos con sus equipos respectivos para la elaboración del producto. ¿Qué queda faltando en este producto? La etiqueta, que ya está establecida por el personal, el cual se va a implementar informando qué contiene este producto y qué nutrientes contiene. Todo esto se dio gracias a la producción de alimentos y a los cuidados necesarios que se tienen en la preparación de los mismos. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado anteriormente, para que un alimento sea catalogado inocuo, se deben de tener en cuenta ciertas normas establecidas. Estas normas nos llevan a un lavado de planta, que en el lavado de planta se deben de desinfectar y limpiar superficies, desinfectar utensilios. Esto se hace gracias a detergentes químicos u orgánicos, los cuales permiten garantizar la inocuidad. Es muy importante también tener en cuenta todo un diagrama de flujo para usted saber qué se va a hacer dentro de la planta de producción, los tiempos de cocción, los tiempos en los cuales se deben de hacer cada paso y cada procedimiento. Es necesario que tengan en cuenta que los estamos formando desde la agroindustria como técnicos para que sean competitivos en el mundo laboral después de que salgan del grado 11 o de que culminen sus estudios. Posteriormente pueden seguir con sus estudios educativos en el SENA, que los prepara como tecnólogos para que salgan al mundo competitivo laboralmente. Después de finalizar el proceso de producción de alimentos o de transformación de materia prima, se debe de limpiar la planta o las superficies para no generar descomposición de los mismos y malos olores en la planta. Cada vez que nosotros procesemos un alimento, debemos dejar las plantas en las mismas condiciones en las que la encontramos o en la que nos la entregaron. En este caso, pues yo la encontré sucia porque estábamos en este problema sanitario y estábamos en cuarentena, pero la planta por lo general siempre mantiene limpia.